Hola David. Hola Ruth. Bueno, bienvenidos a todos a nuestro segundo episodio del podcast Un Ratico con Morfos. Hoy vamos a tratar sobre el tema del duelo, ¿no, David? Exacto, y trabajaremos un poco, enseñaremos en qué consiste el duelo, qué es normal en un duelo, cómo se transita, y pensamos que la mejor forma de hacerlo, en vez de soltando la típica chapa de David y de Ruth, es trayendo aquí a alguien muy especial, ¿no? A alguien muy especializado con más de 20 años de experiencia, ¿no? Acompañando en duelo, y que bueno, que tenemos la suerte de poder hacerle hoy una entrevista como es la doctora Mónica Pineda. Estoy seguro que os va a encantar, porque además tiene una forma de hablar súper tranquila y relaja hasta escucharla. Y bueno, pues nada, adelante con la entrevista. Bueno, en el día de hoy nos acompaña la doctora Mónica Cunil, psicóloga especialista en duelo e inteligencia emocional y autora también de varios libros al respecto. También dirige un posgrado de duelo organizado por la Universidad de Girona. Benvinguda, Mónica. Bienvenida, agradecerte que estés aquí con nosotros hoy. Nos hace mucha ilusión entrevistarte. Sí. Y bueno, pues justamente yo he conocido a Mónica hoy, aunque Sí, aunque pues, yo personalmente, conocíamos un poco eso. claro, la conocía también, ¿no? de un posgrado, ¿no? Y yo de todo lo que me habla David. Exacto. Y nos hacía un montón de ilusión pues, que en este segundo episodio pues, poder contar contigo, ¿no? Y bueno, compartir también un poco esa parte de, bueno, de lo que también se vive, ¿no? En nuestra parte, en cuidados colectivos, que es el duelo, ¿no? En qué pasa después, cuando la persona que acompañamos fallece, ¿no? La familia y el entorno social más cercano, ¿qué pasa con esas personas, ¿no? ¿Cómo es el proceso ese? Y un poco el objetivo de hoy, ¿no? La idea de la entrevista de hoy sería enfocarla por ahí, ¿no? Que me pudieras tú, pues, explicar un poco más el sentido de lo que es el duelo. Pero sí que antes querríamos empezar con una parte más graciosa, que es lo que conocemos como el ping-pong. Romper un poco en hielo. Exacto. Y básicamente un poco para lo que nos escuchen también hoy en este episodio consiste en hacer preguntas donde tú tienes que contestar muy rápido y bueno, y luego con el resto de gente que entrevistemos pues habrá como un ranking. La persona que llegue al final de las preguntas con el mínimo de tiempo es el que ganará, ¿no? Y ya Todavía no sabemos qué, porque se nos tiene que ocurrir alguna chorrada. estamos viendo el premio qué tal. Pero bien. Genial. Vale, yo digo pin, tú pon, Voy a cronometrar. yo digo con Lo que y tú prepare. dices tu nombre y ya empiezo a decirte preguntas. ¿Vale? Un segundito. Genial. Que Venga, preparo. cuando diga David. Vale. 3, Listo. 2, 1. Pin. Con Con Mónica Cunil. pueblo favorito, A Braga. superpoder, A la invisibilidad. signo del zodiaco, Virgo. playa o montaña, Playa. comida favorita, Espaguetis. estación del año favorita, Primavera. viaje más lejano, Uy, nada aquí al lado. A Londres. tatuaje sí o no, Sí, creyente sí o no, sí, tortilla con cebolla o sin cebolla, con cebolla. pizza con piña o sin piña, Con piña. Colacao o Nesquik. Con la cagao. ¿Qué te llevarías a una isla desierta? Una libreta y un boli. ¿Otra profesión que hubieras elegido? Medicina. ¿Una fobia? A nada, la verdad. Qué suerte. ¿Rico y solo o pobre con amigos? Pobre con amigos. ¿Grupo favorito de música? Love of Lesbian. ¿Tipo de lectura favorita? De autoayuda. ¿Y qué sentido de los 5 te quitarías? Uy, el olfato. ¿Una manía o tic? Hacer la cama, solo levantarme. ¿Perros o gatos? Ay, tengo el corazón dividido. Perros. ¿Sitio ideal para vivir? Sitio ideal para vivir, pues en casa. ¿Un Que hobby siempre raro? está. Un hobby raro, danza del vientre. ¿Y un deporte? Valdría. Bueno, ay. Podría valer, ¿no? Sí. Valdría el mismo. Vale, bueno, no está mal. 1 minuto 46 segundos. Bueno. Bien. Ya iremos luego viendo cómo estás, porque ¿Cómo van eres los la segunda siguientes, no? persona. Nada, muchas gracias. Bueno, pues Encantada nada, de estar aquí. ahora sí que ya podemos comenzar, ¿no? Un poco ya metiéndonos en materia. Y sí que nos gustaría empezar un poco que nos comentases qué te motivó, ¿no? Dentro de la carrera de psicología, ¿no? Dentro de ser psicóloga, a enfocarte en el acompañamiento en el duelo.
Bueno, pues en realidad cuando yo hice psicología, yo no hice, dentro de la carrera, no hice nada de duelo, ¿no? Y nada, justo acabar, debía tener yo 20 años y algo dentro de mí me impulsó a ir a una asociación que en esos momentos funcionaba en Girona, que era una asociación de acompañamiento a personas en duelo, de manera grupal, y ahí algo se abrió dentro de mí. No me digas ni cómo ni por qué, no sé, algo me llevó, pero que no fue algo racional. Y ahí empezó toda mi aventura con el duelo, por decirlo así. Vale. Sí. O sea que yo no me he formado en duelo, propiamente Claro. dicho. Bueno, te has autoformado prácticamente. Sí, Hay alguna formación me he ahí, formado, bueno, en realidad me he formado con los mejores, ¿no? Que son con las personas que he acompañado. claro. Y a partir de ahí sí que después he ido haciendo cosas, ¿no? Pero de entrada me puse al servicio, ¿no? Un poco desde el corazón y evidentemente acompañada por los compañeros Claro. del grupo, ¿no? Pero fue así como de manera muy intuitiva, ¿no? Mm. Bueno, Muy bien. un descubrimiento, ¿no? Como muy sin querer. Sí, exacto, sin Así, querer queriendo, ¿no? sin querer queriendo. Vale. Bueno, Sí, Mónica, sí. recientemente hemos tenido la suerte de leer tu libro, Nadie me entiende, escrito junto a Silvia Díez. Y bueno, en él Mm. hablas de la confianza que depositas en las personas que acompañas y cómo somos capaces de superar un duelo y transformarlo, ¿no? Entonces, al respecto, ¿podrías comentarnos qué personas son las que suelen acudir a tu consulta en busca de ayuda? ¿Cómo organiza las sesiones en cuanto a periodicidad? Mm. Bueno, el tema de la confianza en el otro, ¿no? Al final viene, para mí es la base también del acompañamiento, ¿no? Es el tener la certeza de que están en su camino y nosotros, ¿no? Tenemos el regalo de poder estar ahí con ellos y acompañarlos, ¿no? Y solamente esa mirada, ¿no? De confianza, yo creo que eso ya les ayuda a saber que pueden, ¿no? Y que a pesar del dolor van a poder llegar donde tienen que llegar. Yo básicamente atiendo, bueno, evidentemente atiendo a todo el mundo que me pide ayuda, ¿no? Pero quien más pide ayuda, si tuviera que hacer así como una radiografía, serían personas que han sufrido una pérdida inesperada, una pérdida que ellos viven de manera traumática y un alto porcentaje de mujeres en comparación con los hombres que me piden ayuda a mí, ¿eh? Y hablo desde mi experiencia. Sí, Me Bueno, parece sí muy que me curioso encontré, eso. sí, es bastante sí, curioso. Mm. yo Verdad creo que que es tiene como que ver, más tabú y parece sí. que los hombres no se permiten esa libertad con los sentimientos. Exacto, yo creo que iba a enfocarlo hacia ahí, ¿no? Yo creo que tiene que ver un poco con la educación que recibimos en relación a la gestión de las emociones. No. Ujú, Entonces, para ellos, hablo en general, ¿eh? Es como que el modelo de evitar, ¿no? Contactar con el dolor y ponerme toda la energía en tirar hacia adelante, ¿no? Desde el pragmatismo, ujú. pues eso, por un lado, está bien porque nos ayuda también, ¿no? A poder tirar para adelante, pero por el otro tapa, ¿no? Y no permite que la persona, en este caso, ¿no? Personas de género masculino, Mm. Ujú, pues no contacten con la vulnerabilidad y con Sí, el claro. dolor y por lo tanto no pueden expresarlo, ¿no? Ujú, y bueno, Entonces, quizá, y sí que un poco en esa línea, ¿no? Sí que creo que el camino, ¿no? Va cambiando, ¿no? Que cada vez, supongo que la consulta, ¿no? Sí que verás más hombres, ¿no? Y que cada vez, por suerte, nos cuesta menos expresarnos, ¿no? Abrirnos y mostrar nuestro dolor también, que al final lo sí, sí, sentimos. sí. Sí, sí que veo un cambio, ¿eh? Sobre todo ahora que lo que atiendo más son padres que han perdido un hijo. Sí que es verdad que acuden, ¿no? a las sesiones, acuden en pareja, por lo tanto acuden los dos, ¿no? Y viven el proceso de la mano, por decirlo así. Entonces eso está Mm. bien, porque ya yo cuando me piden ayuda, ¿no? Alguien que ha perdido un hijo, ya veo que viene y ya veo que viene la pareja, para mí eso ya es el 50% del trabajo Claro. hecho, ¿no? Sí. Y claro. bueno, eso te alegra ver ¿no? Que están ahí Ujú, los dos, ¿no? Mm. sí. Es un Bueno, trabajo en qué equipo, bien. ¿no? Y Mm, además un poco, ¿no? Lo que también nos consta es que, bueno, que ya llevas como un proceso de más de 20 años, ¿no? Realizando acompañamiento. sí. Y sí que nos gustaría también que nos comentases un poco cuál es el proceso de un duelo, ¿no? Porque sí que están las típicas etapas, ¿no? De Kubler-Ross, que son como las clásicas, ¿no? Del duelo, pero creo que todo eso también ha ido cambiando. Ahora ya no, el duelo no se centra solo en esas etapas que describía Kubler-Ross. ¿Cuál sería Mm. el proceso de duelo? Yo para mí el proceso de duelo no tiene etapas.
Yo hablo de movimientos del corazón que son necesarios para poder ir integrando la pérdida y no es tanto, el modelo de etapas es un modelo como más lineal, ¿no? Y lo que yo he observado, ¿no?, durante todo este tiempo es que es un modelo como en espiral, ¿no?, donde tú vas hacia adelante, después tienes la sensación que vas a detrás, pero a la vez vas avanzando hacia arriba, ¿no? Y en ese movimiento, ¿no?, van apareciendo diferentes tonalidades a nivel emocional, ¿no?, donde aparece la rabia, aparece la tristeza, aparece la culpa, aparece el miedo, van apareciendo todas las emociones, a veces más intensas, a veces más calmadas. Entonces, lo importante es que se van dando estos movimientos del corazón y que el dolor también va cambiando, ¿no?, va cambiando de tonalidad, ¿no? Cuando hay movimiento, eso quiere decir que el proceso va siguiendo su curso. Entonces, yo creo que hablar de duelo es hablar de dos cosas muy importantes. Una es hablar del amor y todo el trabajo que hacemos, ¿no?, de poder acompañar a la persona a transformar el dolor que siente por la pérdida de la relación física, en realidad. Poderlo transformar en lo que realmente es, que es amor por esa persona. Eso es todo un trabajo, ¿no?, que es más, para mí esta sería la parte más clásica, ¿no?, más desde la parte más psicoemocional. Y ahí aceptar la pérdida, expresar las emociones, e integrar, ¿no?, en un espacio emocional a la persona para continuar, ¿no?, a tu camino aquí en la vida, ¿no? Pero para mí, paralelamente, lo que he visto es que si no hay una abertura a la continuidad o la trascendencia en determinados tipos de duelo, sobre todo cuando hablamos de pérdida de hijos, si no hay eso, para mí complica el proceso. Es muy difícil sostener ese dolor tan desgarrador, ¿no?, tan indescriptible, si no puedes apoyarte en la esperanza de la continuidad, ¿no?, o en el hecho de sentir que continúas conectado en otro nivel, ¿no?, con tu ser querido. Sí, Entonces es serían que eso este baile, ¿no?, entre trabajar transformación del dolor en amor y mm, aprender a relacionarme diferente con la persona que he perdido, ¿no?, y abrirme incluso a nuevas formas de comunicación, ¿no?, desde lo simbólico, por ejemplo, ¿no?, o desde sí, lo espiritual, ¿no?, para aquellos exacto. que abran esta puerta, ¿no? Justo en ese se habla también, ¿no?, de que se alcanza como la capacidad de desarrollar como un sentido a lo que me ha ocurrido, ¿no? A un sentido Exacto, a lo que ha pasado, ¿no? Y de ahí viene también lo que tú comentas de la parte esa transformadora, ¿no? Que bueno, que exacto. últimamente cada vez se habla más, ¿no? De cómo una persona en su última fase del duelo lo transforma, ¿no? Y en ese sentido sí que podrías contarnos un poco más de que existe esa transformación. Hablabas de espiritualidad, que son temas que nos parecen súper Sí, interesantes y que se hablan poco. sí. Sí, yo creo que primero, sobre todo, es tener, cuando tú empiezas a acompañar a alguien, es poder introducir la mirada en el que aquello que realmente estamos perdiendo es la relación física. En el momento que yo te digo lo que hemos perdido, lo que estás perdiendo, lo que has perdido es la relación física, pero no la relación, ahí abres una puerta de esperanza, porque sabes que más allá de lo físico, como mínimo, está lo emocional. Y eso nadie puede discutirlo, ¿no? Am, a partir de ahí empezamos a resignificar lo que es la muerte, ¿no? Es decir, ¿a qué pone fin la muerte? Pone fin la relación física, por lo tanto, tenemos la posibilidad de conectarnos desde otro lugar, de relacionarnos desde otro lugar, ¿no? Entonces, cuando la persona empieza a contemplar esa posibilidad, ahí empiezan a abrirse todo el camino de conexión desde lo simbólico, ¿no? Y cuando uno está abierto a la comunicación desde lo simbólico, yo lo describo así, ¿no? Es como que aparece la magia, por decirlo así, ¿no? Y la persona, pues, tiene sensaciones, intuye señales que le dan como la certeza, porque es muy difícil explicarlo, ¿eh? Es decir, no es que yo siento o pienso, ¿no?, que continúo conectada, ¿no?, con mi ser querido desde el amor, ¿no?, y sé que eso es así, sino que es una certeza que la persona siente aquí, ¿no?, que siente como en el plexo, ¿no?, el corazón, ¿no?, por decirlo bonito, Mm, y eso es incuestionable. Y esa certeza de conexión, que va más allá de lo físico, es lo que les da esperanza para continuar. Entonces, cuando hemos conseguido que la persona en duelo drene todo el dolor, y drenar todo el dolor quiere decir que, aparte de la parte emocional, a nivel, digamos, cognitivo, resignifique lo que es el proceso de morir, se reencuentre con uno mismo, se reconecte con lo que realmente somos, ¿no?, que es nuestra parte más esencial, más espiritual. A partir de ahí empieza a experimentar lo que es el amor incondicional. Es decir, que no necesito que físicamente estés aquí para yo sentir que continúo vinculado a ti, que continúo conectado contigo.
Y es ese amor incondicional el que para mí después da sentido a lo que estás viviendo. Y es desde ese amor incondicional, desde el que tú puedes de alguna manera sentir que ya no necesitas que esa persona esté fuera para quererla, porque internamente está ahí y te sientes completo. Y eso es tan grande que aparece una generosidad y una necesidad de la persona de aportar al todo, ¿no? Y de contribuir a la comunidad, de poder ayudar a otras personas. Es como que aparece una parte mucho más auténtica de lo que, de lo que somos, ¿no? Somos más empáticos, más sensibles. Es como que nos movemos más desde ahí, ¿no? Ya no tanto desde el ego, ¿no? Que es muchas veces es el ego, ¿no? El que nos genera sufrimiento, sino de la parte más auténtica de lo que somos, de nuestra esencia, ¿no? Mm. Porque Un todo el poco a camino, colación. Sí, dime. sí, no, dime, no, que el camino sería ese, ¿no? No, que un poco a colación de lo que has dicho, ¿no? Y que este proceso pues lleva un tiempo, obviamente. Entonces, es verdad que ahora mismo parece que la sensación de inmediatez y de el ritmo de vida que llevamos, pues como que todo el mundo, bueno, mucha gente recurre a diversos fármacos como ansiolíticos, antidepresivos para este proceso del duelo, ¿no? Pese a que consultando la bibliografía, pues este tipo de fármacos anestesia un poco el dolor y no permite transitarlo. Entonces, bueno, queríamos saber un poco qué te parece a ti. Si nos cuentes un poco tu opinión al Sí, respecto. Tu experiencia. sí, primero es que en cualquier proceso, el duelo es un proceso, ¿no? Entonces, en cualquier proceso hay una frase muy bonita que dice que lento es sagrado, ¿no? Es decir, el duelo no deja de ser ese espacio que tenemos que permitirnos y que tendría que permitirnos la sociedad para poder reconstruirnos de alguna manera, ¿no? Poder volver a, a invertir la energía, ¿no? En la vida, pero habiendo primero hecho todo este proceso. ¿Qué pasa? Que vivimos en una sociedad materialista, una sociedad consumista, ¿no? Que lo que quiere es que seamos productivos. Entonces, tenemos un modelo que lo que hace es ir a tapar el síntoma. Es decir, ¿qué hace un ansiolítico, un antidepresivo? Poner un parche sobre el síntoma. Si yo tapo el síntoma, si yo tapo el dolor, de alguna manera es como que tú ya puedes producir, tú ya puedes volver al mercado laboral, ¿no? Ujú. Cuando realmente la persona por dentro continúa teniendo el dolor, ¿no? Yo siempre digo que si realmente la medicación funcionara y nos hiciera el proceso, pues bienvenida, pero es que no es así, lo que hace es taparlo y posponerlo o cronificarlo. Entonces es bastante peligroso. Yo no digo que un ansiolítico de manera puntual para bajar la intensidad de una sintomatología ansiosa muy elevada, pues no pueda darse, pero máximo 3 semanas, no más. Ujú. Entonces ya entramos en dependencia. Claro. Y un antidepresivo tiene que estar, o sea, cada caso es cada caso y cada persona es cada persona y Sí, no podemos obviamente. generalizar, ¿eh? Pero un antidepresivo tendría que ser pautado a alguien que ya hubiera tenido antecedentes de depresión Ajá. y que realmente justificara que necesita esa medicación, porque un duelo no es una depresión, ¿no? Entonces pienso que ahí hay que ser como muy crítico a la hora de pautar Sí. una medicación que puede de alguna manera cronificar un proceso o complicar un Claro. proceso que de entrada no lo Total. sería. Sí. De hecho, la mayoría de las veces lo que vemos es que se cronifica y se cronifica esa medicación. Exacto, O sea, exacto, Mm. exacto, Y luego se convierten en duelos, pues duelos complicados, duelos que salen exacto, cuando sucede otra pérdida, ¿no? En X años exacto, sale exacto. un duelo que no sale el trabajé, anterior, claro. más este. Y un poco Sí, en es ese como, sentido, no, Mónica. no debe decir que es como quieres das una medicación para sanar algo y lo que estás haciendo es generar aquello que quieres sanar, ¿no? Que es Ujú. complicar Exacto. un proceso que de Sí. entrada es totalmente natural. Mm. Y en ese sentido, y eso que afrontar un duelo, bueno, pues es, como su nombre indica, es dolor, ¿no? Pero sí que nos podrías hablar un poco, por si alguien nos escucha, si le sirve, que aparte de esta parte emocional que está muy presente, ¿qué tipo de cambios puede experimentar a nivel físico, a nivel social? ¿Qué es normal sentir cuando uno está en duelo? Gente que Bueno, yo pienso experimenta físico. sí, yo creo que lo primero es que la persona sepa que está en duelo Mm. y que eso es un Importante. proceso, claro, y que eso es un proceso a vivir y que no es ninguna enfermedad, Mm. ¿no? Sí, la gente lo vive como una enfermedad. Son muy, muy Ex- importantes. exacto. Y desde ahí entender que es un duelo que de entrada es un proceso que nos descentra totalmente como personas. Es como que nos quedamos desnudos, por decirlo así, ¿no? Entonces, tiene tal impacto, ¿no? Evidentemente siempre depende de la pérdida que hayas tenido, ¿no? Pero tiene tal impacto en nosotros que hay una parte que nos afecta físicamente, es decir, el cuerpo,
¿no? Nuestro cuerpo físico queda afectado. Entonces ahí, pues todo tipo de sintomatología a nivel físico, ¿no? Y muy vinculada muchas veces con la ansiedad, ¿no? Desde mucha hambre, poca hambre, insomnio, a pérdida de peso, ganancia de peso, taquicardias, sudoraciones, angustia, ¿no? Cefaleas, dolores, ¿no? El cuerpo se queja, ¿por qué? Porque el cuerpo está en dolor, ¿no? Y el cuerpo expresa el dolor que internamente sentimos. Luego a nivel emocional, evidentemente, todo tipo de emociones aparecen en un duelo, ¿no? Y en determinados momentos muy intensas. Entonces, desde lo que es la tristeza, lo que es la rabia, lo que es el miedo, lo que es la culpa, ¿no? En algunas ocasiones puede aparecer ¿cómo sería? El sentirse aliviado, ¿no? Y eso tiene que ver sobre todo cuando hemos visto que la persona, ¿no? que muere ha sufrido mucho, ¿no? Ha habido mucho dolor, ha sido una enfermedad muy larga. Sí. Y paralelamente podemos sentir ese alivio, pero muchas veces va acompañado de culpa, ¿no? Entonces hay como un cóctel emocional y saber que ese cóctel emocional forma parte, ¿no? Y que todo eso en su globalidad es el dolor, el malestar que experimentamos en el cuerpo, ¿no? Y que en vez de intentar taparlo, intentar no sentirlo, pues sencillamente es entender que es algo natural y que si hay amor tiene que haber dolor, ¿no? Porque no deja de ser dos caras de la misma moneda, ¿no? Entonces yo muchas veces a las personas que acompaño les explico esto, ¿no? Les digo, es que el dolor que tú sientes es proporcional al amor que tú sientes por la persona que has perdido. Entonces es infinito, ¿no? Muchas veces. Y Sí. desde ahí es como que pueden abrazarlo, es como pueden entenderlo mucho mejor, ¿no? Y ya no luchan contra él, ¿no? Sino sencillamente es, bueno, me lo dejo sentir, sé que tengo que expresarlo, sacarlo fuera, poderlo compartir, poder poner palabras a lo que siento, poder dibujarlo, poder gritarlo, poder bailarlo, sacarlo, expresarlo, ¿no? Moverlo. Y, y por otro lado, mirar, tampoco no quedarme enganchada ahí, ¿no? Entonces, es mantener ese equilibrio entre el poder entrar, conectar con el dolor, pero también saber que necesito espacios para poder distraerme, ¿no? Puedo ir a hacer un café con una amiga, me puedo ir al cine, puedo ir al trabajo si me siento con fuerzas, ¿no? De poder trabajar. Y luego, evidentemente, a nivel mental, un duelo tiene toda la energía puesta en la parte emocional. Entonces, a nivel mental quedamos bastante como bloqueados. Nos cuesta memorizar, se nos olvidan las cosas. También aparece el fenómeno de los sueños, ¿no? En el duelo, que es muy potente, ¿no? Hay sueños que hay dos tipos de sueños, unos sueños que tienen que ver con ayudarnos a confrontar la realidad, ¿no? De la pérdida, es decir, yo sueño con la persona, luego me despierto y ¡boom! Es que no está, ¿no? Y es como me ayuda, ¿no? De alguna manera a aceptar esa realidad. Y luego hay otro tipo de sueños que para mí son sueños de conexión, ¿no? Con nuestro ser querido. Y esos son muy interesantes porque la persona tiene una experiencia de sentir como que ha sido como muy real, ¿no? Es una experiencia muy somática, ¿no? Y cuando te despiertas la sensación es diferente. Y es muy interesante porque en estos sueños las personas describen que ven a sus seres queridos pues contentos, felices, bien, ¿no? Y es como que se despiertan con la tranquilidad de, ostras, he podido estar con él, he podido abrazar, ¿no? Y lo he visto bien, ¿no? Para mí son como espacios de conexión con el ser querido, ¿no? Y dan mucha calma. Y luego a nivel espiritual, evidentemente, aquí yo creo que es donde está el kit de la cuestión. Cuando la persona no puede abrir la posibilidad, ¿no? A estos lazos que nos conectan y que son para siempre, y que no es un lazo unidireccional de mí hacia ti, sino que es bidireccional, ¿no? Que es que continuamos unidos, ¿no? Y que desde el otro lado, desde el otro plano de conciencia, pueden enviarnos señales de que están ahí, ¿no? Y de que continúan conectados a nosotros, ¿no? Yo tengo unos papás que siempre, y ellos me dicen, ¿no? Que es un trabajo en equipo, ¿no? Es mamá, papá y la pequeña que perdieron, ¿no? Y ellos saben que el trabajo lo están haciendo los tres, cada uno, ¿no? O sea, ellos dos como papás y la niña pues como hija, ¿no? Y hacen el duelo los tres juntos. La niña en otro plano de conciencia y ellos aquí en la tierra, por decirlo La así, tierra. ¿no? Y ellos sienten esa conexión de hacerlo así, ¿no? Y es muy bonito verlos, es muy bonito. Y un poco Y hay enlazando con mucho, ese tema. No, y hay mucho dolor, ¿eh? Que el dolor no te lo ahorras, ¿eh? El sí, dolor No, nos claro, sí, sí. forma eso. parte, ¿eh? No, y Pero todo el es... rato es transitarlo, ¿no? Al final es atravesarlo, Exacto, es transitarlo, no exacto, bordearlo, no esquivarlo. exacto, Es un poco exacto. lo que, uno de los consejos que podríamos, ¿no? La gente que nos puede estar escuchando es el dolor se transita, ¿no? Sí, Es una de las cosas que nos podemos llevar hoy. Si lo esquivamos, al final vuelve a salir más adelante. exacto, está ahí, Mm. está
Está ahí, es Mm. poderlo mirar, ¿no? Poderlo mirar, poderlo abrazar y poderlo dejar ir también, ¿no? Exacto. Mm. Vale, y un poco sí que comentabas antes que como sociedad, ¿no? El ritmo que llevamos tan rápido, tan acelerado, ¿no? El tema, de, por ejemplo, el hecho de que una baja de duelo sean 2 días. O sea, la muerte de mi hijo son 2 días, ¿no? Y en 2 días tengo que ya estar a tope. Aparte de esta parte de productividad, ¿qué crees que nos falta como sociedad en general, como comunidad, ¿no? Para poder ayudarnos entre nosotros a la hora bueno, de acompañar en un duelo, acompañarnos, ¿no? Las personas. Yo creo que hay todo un tema también que tiene que ver con cómo nos relacionamos con las emociones y cómo nos relacionamos con el dolor, ¿no? Hay bastante, somos bastante analfabetos ahí, ¿no? A nivel emocional. De entrada, las emociones son naturales, son innatas, nacemos con ellas, pero sabemos que la gestión se aprende. Pero claro, para poder aprenderla, tiene que haber alguien que te la enseñe, ¿no? Entonces, bueno, vemos que hoy en día, ¿no? Bueno, y hay llevamos ya muchas generaciones así, ¿eh? No hay una educación explícita a nivel emocional. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la vida te pone delante un reto como es un duelo, en el que se ponen en juego todas las emociones a una intensidad y en una intensidad y en una duración pues larga, ¿no? La persona se siente desbordada y sin herramientas para saber qué hacer con ese dolor, ¿no? Entonces yo creo que bueno, hay toda una parte de educación emocional, pienso que es importante, que como sociedad no tenemos aún ahí pendiente, aunque sí que es verdad que yo sí que veo que poco a poco, ¿no? Se van haciendo cositas, ¿no? A raíz de la COVID, eso Sí. fue también un impulso en esa dirección. Y también nos falta un poco, pues somos una sociedad como muy individualista, ¿no? Mm. Y yo pienso que un duelo sí que es un camino que hay una gran parte que tú haces en solitario, ¿no? Porque tiene que ver con un reencuentro de nuevo contigo mismo y con lo esencial. Pero el dolor se sostiene en comunidad. Entonces muchas veces necesitas, ¿no? Sí que necesitas tú poder poner palabras al dolor, pero necesitas que haya alguien que las esté escuchando y que te pueda coger la mano, que te pueda sostener, ¿no? En esos momentos. No hace Ujú, falta que diga nada. Sencillamente saber que, ¿no? Que tienes a Sí. alguien disponible, alguien ujú, que está ahí contigo. Mm. Vale. claro. Entonces, A un ver, poco dentro de todos estos síntomas que uno tiene a lo largo de un proceso, es verdad que cada uno pues lo vive de una manera, ¿no? No todo el mundo transita su duelo de igual forma. Entonces, bueno, eso lo desarrollaremos también en un podcast posterior, pero sí que nos gustaría que nos comentases un poco desde tu experiencia qué diferentes formas has encontrado de transitar un duelo, que podamos ver un poco que esta transición no es solo llorar una pérdida y ya está. bueno, pues básicamente diferencias, yo creo que al final el camino es el mismo para todos, lo que veo que puede diferir en el momento, ¿no? O sea, así como que hay personas que tienen la pérdida y de seguida se ponen a trabajar, ¿no? En el Mm. proceso, por decirlo así, otras por las circunstancias que sean, a lo mejor necesitan poder estar un tiempo, ¿no? Con eso tapado, ¿no? Y poder abrirlo al cabo de unos años, ¿no? Entonces, claro, un duelo que se puede transitar en el momento es un duelo para mí blandito, por decirlo así, porque estamos como muy en contacto con la emoción, ¿no? Mm. Un duelo que por las circunstancias o porque la persona no puede sostener el dolor, ¿no? Y lo tiene que tapar hasta que uno siente que es el momento en que puede mirarlo. Entonces es un duelo que es un duelo que es un poco más duro, ¿no? Porque es como que metafóricamente el dolor que sentimos aquí ¿no? En la zona del plexo que se ubica aquí, Sí. es como que si no puedo exteriorizarlo en el momento, no puedo transitarlo, es como que hay algo ahí que se va cerrando, que se va tapando, que se va enquistando, ¿no? Y entonces, claro, abrir eso al cabo de 5, 10, 20 años, pues es mucho más complicado, ¿no? Que poderlo ya de entrada expresar cuando está, digamos, el corazón abierto, ¿no? Ujú. Entonces, yo he visto diferencias en ese sentido, en el momento en que tú puedes empezar a mirar ese dolor, ¿no? Mm. Pero no Vale. tanto en el camino, ¿no? En el camino sí que es verdad que cada uno encuentra sus estrategias, ¿no? Para poder sacar Mm. de dentro hacia afuera lo que siente, ¿no? No hay una única estrategia, llorar no es la Sí, única estrategia, ¿no? exacto. Mm. También podemos escribir, podemos Pintar, pintar, podemos sí. bailar, ¿no? Podemos Mm. hacer muchas cosas para mover el dolor, Mm. pero sí que es cierto que moverlo hay que moverlo, ¿no? Entonces es importante pues saber la persona que estás acompañando con qué conecta más, ¿no? Que le es más fácil para entrar ahí. La música también nos ayuda mucho, por ejemplo. Sí. Ujú.
todas las actividades creativas, ¿no? En general. Mm. Muy bien. Pues un poco, Mónica, para ir también acabando, bueno, primero muchas gracias porque creo que han salido con muchos consejos, muchas cosas interesantes. Sí que Mm. nos gustaría que compartieses, también nos lo pedimos siempre a los que entrevistamos, una anécdota, algo gracioso que te pasase en tu carrera profesional, ¿no? Haciendo un acompañamiento, algo que hayas vivido. Luego te contamos otra a nosotros. Vale. Bueno, a mí como curiosas, más que divertida me han pasado cosas curiosas. Mira, os explicaré la última, ¿no? Que para mí es como algo mágico, ¿no? Es algo que también, el mensaje también es para mí, ¿no? Yo también lo leo así, ¿no? Y pues habrá unas semanas que la misma mañana acompañé a dos familias diferentes que habían perdido cada una de ellas un hijo, ¿no? Y hablábamos del tema de las señales que os explicaba antes, ¿no? Sí. De cómo ellos se comunicaban, o sentía que se sentían vinculados, ¿no? Y un papá me explicaba que él había ido a la playa y se había metido en el agua y había empezado a ver una mariposa blanca que voloteaba a su alrededor, ¿no? Y él eso lo había sentido que era su hija, ¿no? Que de alguna manera le estaba diciendo, estoy ahí, ¿no? Porque él no consideraba que era normal que hubiera una mariposa dentro del agua en el mar, ¿no? Y bueno, y al cabo de un rato, pues estuve con otra mamá que me explicaba que había salido a correr y también que había una mariposa blanca, como que la iba persiguiendo todo el camino, ¿no? Que se le ponía en el hombro y que lleva corriendo y la mariposa pues ahí, ¿no? Y también ella sentía que era su hijo, ¿no? Que de alguna manera pues la acompañaba, ¿no? Y bueno, quedaron esas dos explicaciones ahí que me pareció curioso que fueran, ¿no? Sí. Las mariposas blancas en las dos sesiones, pero total, que yo ya acabé de trabajar por la mañana y por la tarde, pues bueno, fui a recoger a mi hija, volvimos a casa, ¿no? Y en casa subiendo las escaleras que llevan a las habitaciones, me dice mi hija, mira mamá, ¿qué hay ahí arriba? Dice, es una mariposa blanca. O sea, en las escaleras de casa Fíjate, dentro hacía de... una mariposa blanca, ¿no? Pensé, Wow, madre mía. vale. Bueno, ¿Esta quién es? sí, exacto. Para mí es como, yo a veces también me cuestiono, ¿no? Yo vengo de un método científico, ¿no? Y a Claro. veces me cuestiono, pues es como que me asalta la duda, ¿no? Y para mí fue una señal, ¿no? de mis guías o de quien fuera, Sí, diciéndome, estamos ahí, ¿no? Y sí, esto es así y es real, ¿no? Ujú. Confía, ¿no? También. Y sí. bueno, lo sentí como muy bonito y muy mágico, ¿no? Sí, es verdad que hay mucha No, gente que piensa en las mariposas, en los arcoíris también. sí, Parece que Exacto, ver arcoíris en situaciones así como raras también lo ven como exacto, señales. sí, eso es. Y bueno, exacto. seguro que algo tiene que ver. Y lo bonito de todo esto es que puedes creer o no puedes creer, es Claro, indiferente. La cuestión es que te calma el corazón, Exacto. a cada ¿no? uno. Y que te calma la vida, ¿no? Esto dicho Mm, por mamás, ¿no? En relación a las Ujú. señales. mm, Entonces, eso tendría que ser suficiente como para darlo por válido, Sí, ¿no? pues sí. totalmente. Pues fíjate, a nosotros no va tanto por este tema, pero nos pasó algo muy gracioso que fue además al principio que estábamos comenzando a trabajar juntos en paliativos, acompañando, y hicimos una visita de duelo. Creo que fue la primera, de hecho, La que primera hacíamos. visita de duelo que hicimos. Y entonces fue súper curioso porque para nosotros era todo un terreno nuevo, ¿no? Y llegamos allí y el marido es el que había fallecido y fuimos a visitar a la mujer, ¿no? Una mujer mayor. Y Se había mudado sí, de casa, a una exacto, casa pues nueva que exacto. había, bueno, que tenía ya preparada y tal para cuando él no estuviera y se fue allá a la casa, ¿no? Y nosotros fuimos a su casa a A hacerle visitar. el duelo. Mm. Y estando ahí en la casa, pues bueno, pues estuvimos un rato, media hora, pero cuando ya nos teníamos que ir, la mujer empezó a enseñarnos cosas de la casa, pero era curioso porque nos enseñaba hasta lo más insignificante, dónde está el cepillo de dientes, dónde está, o sea, que Claro. estuvimos como 20, Bueno, 25 minutos, ya casi que, aguantándonos el ataque de risa. sí, porque era como, aquí tengo el cepillo de dientes, aquí tengo tal, y no sabíamos Nos cómo abría salir los de... armarios, aquí tengo los vasos y aquí los platos. Y yo Exacto. decía, no nos vamos de esta casa. Y David cada vez intentaba decirle, muy bien, pues otro día nos vemos. Y mira, David, aquí tengo el cepillo de dientes. Y yo, no nos vamos, no nos Salimos vamos. de allí, nos atrapó. La pobre solo quería compañía, que no nos Exacto, fuéramos, sí. claro, obviamente. Se le había hecho corta, ¿no? Claro. La visita. Pero fue gracioso porque, claro, para nosotros era como un terreno nuevo, ¿no? Fue una visita de duelo. Íbamos también nerviosos, qué tal se iba a dar y tal. Y resulta que luego, bueno, se dio muy bien, pero tuvo esa parte ahí graciosa Sí, de que nos atrapaba y no nos dejaba salir. Y Bueno, nada.
mira qué regalo, ¿no? Al final, Sí, el sí, valor de la presencia, ¿no? Justo. totalmente. Sí, Qué regalo para mí también el poder estar ahí, ¿no? Y poder compartir con ellos eso, sí, ¿no? sí, justo. Entonces, qué Pues sí. bien. Sí, la verdad es que muy bien. Pues nada, Mónica. Bueno, Mónica, muchísimas gracias. Estoy Sí. segura que a los poquitos seguidores que tenemos les va a encantar nuestra Sí, entrevista. sí, seguro que sí. Y que, bueno, para nosotros es un orgullo que estés aquí. Nos ha encantado cómo lo has transmitido, cómo lo has dicho. Creo que el mensaje ha llegado muy claro y sobre todo con mucho amor, que al final es lo que hay detrás del dolor, ¿no? Que tú decías. Así es. Y bueno, y espero también que un poco la gente, los pocos seguidores, como dice Ruth, que nos escuchen, pues que les pueda servir, ¿no? Y bueno, que mil gracias por estar aquí. Que se lean tu libro, ya te hago Eso promo es. gratis. Y el posgrado de Euro, que es muy bonito también. Un posgrado muy personal, muy Vaya, si transformador. casi me lo sé yo ya y no estoy yendo. Sí, casi. Hasta Albacete llega. Qué bien, qué bien. No, Así gracias a que, vosotros por la confianza. Ha sido un placer compartir este ratito. Igualmente. bueno, Un abrazo. Un un abrazo. Adiós. Adiós. Bueno, y un poco para acabar, Ruth, nada, te voy a preguntar un poco qué nos traes en este segundo episodio de la zona, ¿no? Porque sí que he oído algo de unas alfombras, pero bueno, quiero que me cuentes un poco en qué consiste esto de las alfombras. Pues voy a contar dos cosas. Una es el nuevo fichaje del Alba que hemos hecho. Aupa Creo Alba. que va a salir en Aupa Alba. todos los podcasts El nuevo Manu publicitando Fuster. nuestro equipo de fútbol. Pero me parece Exacto, estupendo. sí, porque el otro día también llevaba. Y la otra que os voy a contar pues son las alfombras de Serrín de Elche de la Sierra, que se hacen este año del 31 de mayo al 2 de junio. Y bueno, pues que está declarada de interés turístico nacional y bien de interés cultural y bueno, pues es un trabajo de todo un pueblo que se ha unido para crear unas alfombras que son preciosas en nuestra geografía y que lleva más de 50 años de historia, que os animo a que vayáis a verlas porque de verdad que es espectacular Sí, ver es súper en todas interesante las porque calles. todas las calles eso es, se llenan de Todas las alfombras, calles del pueblo. ahí, bueno, son muy bonitas, se lo curran un montón, están Muchísimo. mucho tiempo trabajándolas, de muchos colores. Y que tienen un museo. Exacto, el museo que está abierto todo el año, también allí en Elche de la Sierra, en la provincia de Albacete. Y ya podéis aprovechar y comer por ahí, que hay un sitio para Sí, comer. hay Súper. muchos y ahí venden pan artesanal, venden cosas. Bueno, explorar, ir allí, explorar, preguntar. La gente es muy bonita también. Así que, y nada, y también un poco para terminar, contaros como anécdota, ¿no? Este segundo episodio, al final parece ser que nos hemos aficionado a las cafeterías. Al igual que el primero. Y bueno, y nos ha gustado el rollo y puede ser que al final grabemos todos en una cafetería. en Una un ambiente mezcla una de cafetería. no tenemos dónde grabar, niñas, espacio, ruido, al final cafetería. Pero lo traduces es un nuevo estilo de podcast. Un nuevo estilo de podcast. Fichaje del Alba era una cafetería. Más Exacto. amateur no puede ser. Así que nada, bueno, bonicos y bonicas, que os haya gustado mucho la entrevista de hoy, el episodio de hoy. Tanto como a nosotros. Exacto, y os esperamos en el próximo que ya estamos trabajando en él. Adiós. Adiós.